su Santo Espíritu siempre nos da aliento, nos da ánimo, nos da esperanza, sobre todo cuando nosotros disponemos ese corazón para servirle al Señor. Así que tú levántate en el nombre de Jesús y haz la obra del Señor, porque el Señor quiere bendecir tu vida, Él quiere glorificarse en ti, pero tú tienes que disponer ese corazón para que tú puedas salir adelante. Dios es fiel y el Señor siempre nos ha ayudado, siempre nos ha guardado. Así que levántate, camina con Jesucristo y Él te fortalecerá. Bueno, pues quiero compartirte una pequeña porción de la Biblia. Es algo muy sencillo, sobre todo cuando vivimos en el Espíritu. El pequeño tema se llama Viviendo en el Espíritu. Y esto lo encuentras en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi amado hermano, mi amado radioescucha, quiero decirte que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nuestra vida es diferente, nuestra vida es mejor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú estás buscando de Dios constantemente, cuando estás orando, cuando estás cuidando tu vida sobre todo, no andas en la carne, sino andas en el Espíritu, porque es el Señor Todopoderoso el que hace la obra en ti. Ya no te manejas por ti mismo, sino es el Santo Espíritu de Dios el que te guía, el que te enseña, el que te redarguye de todo pecado. Y cuando tú haces algo malo, cuando tú haces algo negativo, el mismo Señor se muestra en tu corazón. Dios quiere que tú vayas y hagas lo bueno, no lo malo. Dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ya ninguna condenación porque el viejo hombre quedó atrás. Ahora hay un nuevo hombre, ahora hay una nueva persona. Una persona que tiene temor de Dios, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 111, versículo 10. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por ese temor, no temor a que Dios sea castigador, sino por ese temor a hacer daño a tu propio cuerpo, a hacer daño a la persona, a tu prójimo, entonces vas a cuidar tu vida. Vas a obedecer a Dios. Pero ese temor no se da en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que te hace una persona diferente, que te hace una persona mejor, mi amado hermano, mi amado radioescucha. Por eso dice la palabra de Dios, ya no andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora andamos conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús ha pagado por mí en la cruz del Calvario y ha derramado su preciosa sangre para que fuese justificado de todo pecado, de toda inmundicia. A través de esa sangre nos limpia de todo pecado. A través de esa sangre tenemos entrada ante el trono celestial. A través de esa sangre somos lavados de todo pecado. Pero tenemos que valorar porque el Señor derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y tenemos que cuidar nuestras vidas para no menospreciar esa sangre maravillosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu Santo, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios levantó a su Hijo en carne
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Oh, qué tremendo, qué tremendo. El Padre enviando a su Hijo a morir por nosotros, y derramó precisamente su sangre en esa carne que vino aquí a la tierra. La palabra del Señor dice en el libro de Juan 1:14 que esa carne se llenó de gracia y de verdad. Y dice el apóstol, y nuestros ojos lo vieron. ¿Por qué? Porque ese Dios poderoso se despojó de toda su deidad y se hizo carne como nosotros los hombres, y derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros para que fuésemos justificados de todo pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no más la carne. El viejo hombre ha quedado atrás. Ahora hay una nueva persona. Una persona que tiene la sabiduría de lo alto. Una persona que tiene temor de Dios, y por ese temor de Dios, no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, es como va a poder soportar toda tentación del enemigo, porque dice la palabra que el Señor juntamente con la tentación nos da la salida. Pero si tú estás siendo fiel y obediente, si tú estás clamando al Señor en todo momento y eres un adorador en espíritu y en verdad, y te guardas de hacer daño a tu propio cuerpo y te guardas de dar lugar al pecado, entonces Dios va a hacer la obra en tu vida y Él te va a guardar con el ejército de sus ángeles del cielo, porque el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que levántate, mi amado hermano, mi amado radioescucha, porque Dios es fiel. Vivamos ya en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Mariano Méndez. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.